Día de análisis, por supuesto, postelectoral, parlamentario, presidencial. Quedan dos en carrera para el próximo 14 de diciembre y vamos a conversar con el presidente de un partido político, el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Joanet. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Bien, aquí estamos, Davor, un poco analizando naturalmente lo que fue esta jornada electoral, que tiene que ver con lo que Zygmunt Bauman hablaba de la liquidez de la política, ¿no? Sí. Diputado, Creo bueno, que hay mucha liquidez. antes de ir Sí, a lo que fue el resultado electoral, que tiene dos sí, candidatos presidenciales, la reconfiguración del Parlamento y todo aquello, quiero preguntarle por usted mismo. Usted mismo fue a la reelección sí. ahí en la Araucanía, no salió reelecto, se le acaba el periodo legislativo el próximo 11 de marzo. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es su propio análisis de por qué fue derrotado en las urnas el día de ayer? Bueno, lamentablemente mi candidata, que nosotros apoyamos lealmente, Evelyn Matei, salió quinta en la Araucanía, sacó 10% y eso naturalmente influye. El candidato Kast sacó por lejos la primera mayoría, hecho donde mejor le fue en Temuco, y eso naturalmente se refleja. Hubo mucha gente que me dijo: mira, Andrés, yo te estimo mucho, pero voy a votar republicano, y voto Kast y voto republicano. Eh, el caso de Parisi, que invita a votar votaban por él, que sacó el 20%, sacó la segunda mayoría, votaban por él y votaban naturalmente por los candidatos del PDG. Eh, Todas las encuestas que yo tenía, incluso hoy día comenzaba con el diputado Schubert, nos daban adentro y nos daban bien adentro, pero se dio este fenómeno, el fenómeno que acabo de relatar, que tiene que ver con la relación con los candidatos presidenciales. Eso es así. De hecho, la diputada que entra al PDG tiene muchos menos votos que yo, pero el sistema es así. Ellos sumaron más votos que nuestra lista, nosotros fuimos con lista solo, fue una decisión arriesgada que nos valió, que nos costó, digamos, porque si hubiéramos ido en un pacto, lo más seguro es que con la votación que yo tengo hubiera salido, pero fuimos solos y nuestra lista no sacó los votos suficientes, y por tanto, al no sacar los votos suficientes para meter un diputado, no pudo entrar. Ya. Pero diputado, más allá de su caso personal que fue derrotado en las urnas, hubo un rechazo quizás a la clase política porque hay 38 diputados que fueron a la reelección, que eran incumbentes, que siempre se habla del poder Sí. de los incumbentes para hacer campaña y para fácilmente tener la reelección. Hay 38 que no fueron reelectos. ¿Hubo un voto de protesta a esta generación que está a cargo del periodo legislativo 2022-2026? A ver, la clase política somos todos los que vivimos de y para la política. La élite política eres parte tú, porque también tú influyes en la agenda pública. Entonces, lo que yo creo que aquí hay un voto, yo creo que el voto de Parisi tiene mucho que ver con eso, un voto que está en contra de la política tradicional, es un tipo de elector que, que recibe ofertones, digamos las cosas como son, y a partir de ahí se va construyendo un elector que efectivamente está en contra de la política tradicional. O sea, nosotros en la Araucanía tuvimos un alto porcentaje, cerca de un 20% de votos nulo y blanco. O sea, hay que revisarse respecto y esta es la primera experiencia de voto obligatorio, ¿no? Hay que revisar respecto también de la educación cívica. Cuando uno tiene un 20% de votos nulo y blanco, uno tiene que también preguntarse respecto de la formación del ciudadano. Yo Andrés, creo que en general lo que hubo aquí, primero es que la elección se polarizó, eso es objetivo, y por tanto hay una relación de extremos, y también hay el caso de París, que es muy interesante, lo acabo de decir, que en el fondo lo que él hace es jugar un elector, como hoy día se señala en un análisis, que es más joven, que tiene tal vez un poco menos formación, según dice este análisis del Mercurio, pero que recibe un ofertón. Y que está efectivamente, como tú acabas de señalar, Davor, que está un poco también a contrapelo de lo que es la casta política, como la han llamado. y en el caso de Amarillos, el movimiento que después pasó Sí, a partido, que nace a partir de los procesos constitucionales, no obtuvo obviamente las votaciones así es, que necesitaba, no obtuvo tampoco el número de parlamentarios y está condenado a desaparecer de acuerdo a así lo que es. hemos conocido hoy día como información. ¿Le jugó en contra haber apoyado a Evelyn Matei? Quizás allí perdieron muchos votos por ser un sector que antes se identificaba más con la centro-izquierda que con una candidata de derecha. A ver, o sea, parto por lo último. Yo creo que esto de centro izquierda, centro derecha hace mucho tiempo está fuera de discusión, porque hoy día son culturas políticas.
¿Qué le dice justamente a este voto de París, por ejemplo, dónde se mueve la centroizquierda, la centroderecha? ¿Qué le dice la crisis migratoria? ¿Qué le dice el avance del crimen organizado que hoy día mueve el 15% del Producto Interno Bruto Mundial? La inteligencia artificial a la izquierda y la derecha. Yo lo primero, claro, todavía en Chile nos movemos en esas categorías, pero yo creo que en el caso nuestro, nosotros tuvimos un momento que fue el momento del rechazo, sin lugar a dudas, y ese debería haber sido el momento que deberíamos haber ocupado para haber construido el partido. Pero nos demoramos, yo creo que nos demoramos mucho, y ese momento pasó y por tanto después nos costó armar el partido porque ya no estabas en el momento del momento que fue el del rechazo, que fue muy épico. Dicho eso, fuimos importantes en ese momento. Creo que es importante también señalar que, que el país, de alguna manera, nosotros fuimos clave en salvar el país del mal proyecto constitucional. Pero lo que ha ocurrido es que la elección que tuvimos hoy día es una elección que es heredera de lo que fue de lo que fue el proceso del estallido social, porque ahí se da una polarización que todavía se mantiene en el país. Y eso de alguna manera eclipsa al centro, lo eclipsa. O sea, el centro sigue existiendo, pero de alguna manera este debate, esta discusión, eclipsa al centro. Pero en ese espacio, Parisi también toma lo suyo, en el sentido que, dado unas ofertas que él hace a un sector que se incorpora en este proceso de votación obligatoria, le hace una oferta y esa oferta es atraída. Y esa oferta tiene que ver justamente con un outsider, con un elector también, como digo, que está en contra de la casta, porque se empieza a decir que todos los políticos son malos, etcétera, a pesar que los que señalan son políticos, ¿no? Parisi, cuando hace este discurso, él es parte de la clase política, ¿no? Y por tanto, yo creo que en el caso, el centro político, no solo fuimos nosotros, sino que también otros movimientos, se ve eclipsado dado esta discusión de polarización que hoy día se está dando en el país. Ya. ¿Y qué viene ahora para Amarillos? Termina como partido político, son 13 agrupaciones las Así es. que terminan su ciclo político, entre ellos también Demócratas, el Partido Radical, Evópoli, la Federación Regionalista Verde y un montón más que no vamos a enumerar ahora. ¿Van a fusionarse? ¿Se acabó la participación en política de mucha gente que estaba en Amarillos? ¿Cómo avisora el futuro? Yo sé que es temprano para sacar algún tipo de Sí. conclusiones y determinaciones, pero ¿se quieren fusionar? ¿Quieren seguir estando en...? A ver, yo participo en política y creo que es muy legítimo que uno siga participando en política. Esta fue una elección, así como gané una, perdí ahora, el día de mañana puedo presentarme, porque uno no es que vive de la política, yo ahora me dedicaré a mi actividad académica, a otras cosas, sino que la política es justamente lo que nos ayuda a construir una sociedad mejor a través de la política pública. Pero a partir de eso, yo creo que efectivamente es una cuestión interesante el conversar con otros movimientos de centro, pero en una decisión que no hemos tomado en Amarillo. Y esa va a ser una decisión casi personal, porque una vez que el partido se extinga, el partido termine, aquellos que de alguna manera tenemos cierta cercanía dentro de Amarillo, lo que vamos a hacer seguramente es ver si seguimos en política. Y yo creo que es absolutamente legítimo volver a repoblar el centro, no solamente con Amarillo, sino que con otros movimientos que hoy día también desaparecen y volver a repoblarlo y construirlo, porque yo creo que en algún minuto el centro político va a volver a tomar la importancia. A mí me da la impresión que cuando hay polarización, y puede que ahora se dé la polarización en el futuro gobierno y siga la polarización, yo creo que ahí va a ser muy atractivo una alternativa de centro político. Y Andrés, y como partido político usted tomó una decisión que fue respaldar a Evelyn Matei, de hecho Así es. usted participó en varias actividades con Sí. ella en parte de la campaña. ¿Qué van a hacer ahora como partido Sí. político? ¿Usted va a apoyar, por ejemplo, a José Antonio Kast? ¿Va a haber libertad de acción? ¿El voto secreto? ¿Qué es lo que viene? Esa es una decisión que no hemos tomado. Hoy día hemos tenido Ya. una reunión de directiva, vamos a tomar en los próximos días. No tenemos zanjado ese tema. Y es una conversación que vamos a tener, yo creo, esta semana, no más allá esta semana, para efectivamente tomar una decisión en una de las otras vías que tú acabas de señalar. Ya, pero ¿le incomodaría mucho a usted votar por José Antonio Kast? No te puedo dar esa respuesta ahora, y yo sé que es obligación tuya hacer esa pregunta. Soy el presidente de un partido que, si bien está terminando, nosotros tenemos institucionalidad y creo que decirlo como presidente de partido en un momento que estamos tomando y teniendo esa discusión no sería responsable ni correspondería a lo que estamos haciendo ahora. Ya. Pero es una de las alternativas que se van a barajar, sin lugar a dudas. Ya. Andrés, y de cara a la segunda vuelta, vemos los porcentajes, ya los conocemos, hay dos candidatos que van al balotaje en nuestro país. Sí. Desde su experiencia y viendo cómo se ha movido el termómetro en Chile en los últimos 5 o 6 años, desde el Sí. estallido social en adelante,
¿La presidencial la ganó la derecha ya o todavía hay oportunidad para Janet Jara de poder repuntar a pesar de todo lo que tiene en contra, sobre todo los tres candidatos de derecha que tuvieron más del 50% de los votos? O sea, hoy día salió una encuesta y José Antonio Cast está muy por sobre Yanni Jara. Ella creo que no logró sacar una ventaja importante, sacó apenas 2 puntos, un poquito menos de 2 puntos sobre José Antonio Cast, y eso también es una derrota para ella y para el gobierno, sin lugar a dudas. En política pueden pasar muchas cosas, eh, y han pasado, y pueden pasar muchas cosas, pero la verdad es que es muy difícil, se le ve muy difícil remontar eso, sin lugar a dudas, a Janet Jara, eso es su objetivo real. La elección la vamos a tener en 2 o 3 semanas más, o sea, el próximo mes, y a partir de ahí eh, remontar eso yo creo que es complejo, sobre todo porque, bueno, ella ha tenido bastantes problemas con el tema del programa, con su propio partido en su momento, y por tanto mi impresión es que no es tanto dicha la última palabra, creo que hay una ventaja objetiva de José Antonio Kast que muestra que sin tener que hacer acuerdos con otros partidos, con otras coaliciones, podría ser el próximo presidente de Chile. Ya. ¿Y cómo ve la configuración de la Cámara de acuerdo a los resultados que hemos conocido? Con un Congreso, con un Senado que quedó empatado nuevamente, con una Cámara de Sí. Diputados que al parecer tiene un giro leve a la derecha, pero no muy tácito porque no se sabe bien qué va a pasar con el Partido de la Gente. Bueno, yo creo que esta va a ser una Cámara muy polarizada, dado los liderazgos que uno observa ahí. Y yo creo que va a ser una Cámara difícil, difícil. Y bueno, los parlamentarios del PDG, que son bastantes, tendrán que también ver cómo se comportan respecto, digamos, de las distintas propuestas que hará el futuro gobierno. Pero a mí me da la impresión que la polarización va a seguir en la Cámara, mucho más que la actual. Eh, y eso no es bueno para la democracia. Yo creo que por eso que es importante que el centro político hubiera tenido una representación más importante. No se dio, pero bueno. eh, la política es absolutamente líquida, como te dije en la primera parte, y por tanto en 4 años más, así como hoy día no nos fue bien a nosotros, creo que podemos perfectamente optar, trabajando bien, y generando un partido con más tiempo, eh, poder efectivamente entregarle propuestas al país. Ya, pero ¿va a ser compleja la gobernabilidad, gane Janet Jara o gane José Antonio Kast la próxima presidencial por el ciclo político que vive el país, el Sí. mundo, por lo que pasa en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Estados Unidos, en Italia, en el país que usted mire? Ahí están pasando cosas en todos los países. O sea, va a ser complejo. Yo creo que hay mucha polarización. Y eso no le hace bien al país porque tenemos que llegar a acuerdos. Eso es lo que hace el centro político, tratar de buscar acuerdos. Y por eso no es bueno que se haya debilitado en la Cámara del centro político. Va a haber van a haber dos bandos en el fondo y el PDG, que no es el centro, el PDG tiene otras características, ¿no? Eh, Vamos a ver, porque desde el punto de vista ideológico son personas muy distintas las que hoy día configuran el Parlamento, o sea, los congresistas del PDG. Eh, por tanto, yo creo que va a haber una polarización importante. Eso no es bueno para el país y a nosotros nos interesa que el futuro gobierno le vaya bien. Yo creo que esa es una cuestión que es real. El país está en una situación de crisis gravísima en distintas áreas: seguridad, salud, educación, no hay crecimiento. El país tiene que parar estos 4 años que fueron de un desastre y empezar nuevamente a crecer, a desarrollarse y a tener buenas cifras, porque si no, de lo contrario, vamos a entrar en una caída que va a ser muy difícil de revertir. Entonces, yo creo que ojalá no tengamos polarización, pero por lo que observamos, al ver uno cómo está configurado, va a haber una polarización importante. Diputado, me quiero tomar de su campaña política. Usted estuvo en terreno, me imagino que participó en algunos Sí. foros, debates ahí en la región de la Araucanía, donde Franco París sacó el segundo lugar, sacó Así es, 20,58% de los votos, Kast ganó allá con un 32,56%. así es. Pero a usted le tocó estar con muchos de los candidatos del Partido de la Gente que también obtuvieron buena votación en la Araucanía y también en buena parte del país. ¿Qué es lo que observa allí? ¿Cómo definiría usted al contrincante del Partido de la Gente? ¿Cómo lo definiría? ¿Y usted cree que esos votos son traspasables además a algún candidato? Bueno, yo la verdad nunca tuve un foro ni un debate con algún miembro del Partido de la Gente. No los ¿No es cierto? invitaron, bueno, es lo que reclaman ellos, que nunca los invitaban, Bueno, que había un pero no, ninguneo. bueno, pero la Ya. verdad es que yo fui a varios foros y foros abiertos también y no los conocía, no los conozco. En esto, eh, ellos la verdad que sumaron, porque en el fondo te acabo de decir cómo fue. O sea, Franco Parisi llamó a votar, vota Parisi, vota parlamentarios del PDG, eso es así. Y por tanto la gente votó Parisi y votó por los parlamentarios.
Entonces, yo no sé el perfil, pero desde el punto de vista ideológico, yo no observo una matriz ideológica en la típica diada izquierda y derecha, dentro de dos conceptos antitéticos, que uno los puede observar claramente dentro de los principios del PDG. Yo lo he leído alguna vez y no se observa, digamos, que uno puede decir, mira, esto lo ubicamos dentro del socialismo liberal o liberal socialismo, o más a la izquierda, más a la derecha. A mí me da la impresión que puede ocurrirle lo que le ocurrió al PDG en esta oportunidad. El PDG tenía 6 diputados y los 6 terminaron fuera del PDG, ¿no? No nos olvidemos de eso. Y yo creo que eso puede también ocurrir con estos 14, no sé si con las 14, pero en el fondo, cuando son parlamentarios que no tienen una matriz ideológica clara, que es lo que le pasó en el periodo anterior, ahí las disputas de distintos motivos, como también pasó en este periodo, pueden surgir y terminar en definitiva con una fractura importante de la bancada. Ya, pero puede ser un grupo que también vote nulo eventualmente en la segunda vuelta al no tener una definición ideológica clara si están con la izquierda, con la derecha, con las definiciones más clásicas de la literatura política. Yo creo, Davor, que por lo que hoy día observo en esta encuesta que acabo de citar, eh, eh, yo creo que Franco no es dueño de sus votos. Él tiene una votación, sin lugar a dudas, Franco Parisi tiene una votación que es muy importante, pero no es que él va a decir para allá van, para acá. Por lo que te acabo de decir, cuando en el caso Janet Jara, de alguna manera, en esto que llamamos izquierda, y que todavía culturalmente existe en el país, los puede aglutinar. Y en el caso de José Antonio Caz, esto que llamamos derecha, que es una cuestión de cultura política, igual los puede de alguna manera aglutinar. Es muy difícil que alguien del Partido Republicano vote por Janet Jara, ¿ya? Y al revés. Pero en este caso, en el caso de lo que estamos hablando del votante Parisi, creo que es más difícil de dirigir para allá o para acá. Yo creo que un porcentaje de eso van a votar por Janet Jara y otro porcentaje va a votar por José Antonio Caz, aparentemente mayoritario, por lo que acaba de señalar esta encuesta. Andrés, y como dirigente político, estuvieron muy cerca ahí de los presidentes de los partidos políticos de Chile Vamos, integraron de hecho en la misma candidatura, la candidatura de Evelyn Matei. ¿Le ves futuro a Chile Vamos? ¿Tiene futuro? ¿Podrá seguir? Porque ya algunas voces hoy día se han levantado que luego de que la candidata saliera quinto, no tiene sentido que Chile Vamos siga existiendo, que está agotado como coalición. Bueno, ellos tendrán que ver, ahí estamos hablando de 3 partidos, pero hay un partido que Evópoli, que está también luchando por sobrevivir. En el fondo hay 2 partidos, que es RN y la UDI, eh, y yo creo que ellos tendrán que ver qué van a hacer, porque hoy día naturalmente el Partido Republicano tomó una fuerza importante con 30 diputados, eso es así. Eh, pero ojo, como digo, la política es líquida, no está todavía todo dicho, y ha ido cambiando muy rápido. Y el movimiento republicano se ha ido consolidando rápidamente en 2 periodos presidenciales. Y por tanto, el caso de Chile Vamos, bueno, tendrán que ellos ver qué van a hacer, porque de alguna manera el republicano va a estar a la derecha y ellos van a tener que o correrse hacia republicano o en definitiva irse más al centro. Y ojo, porque objetivamente el centro hoy día también quedó un poco más huérfano. ¿Y ustedes podrían ahí agruparse con Evópoli, que también va a desaparecer? No sé, es una alternativa, es una cuestión que tenemos que conversar entre nosotros primero, vamos a ver qué vamos a hacer. Y nosotros vamos a quedar casi en libertad de acción porque vamos a desaparecer como partido y todo, ya no vamos a ser militantes, pero tenemos cierta adhesión a ciertos principios ideológicos en amarillo, y por tanto es una cuestión que perfectamente puede darse, pero tenemos que conversarlo en las próximas semanas. Lo primero seguramente va a ser tomar la decisión presidencial, que la vamos a tomar seguramente esta semana, y ya las próximas semanas tenemos más tiempo porque la disolución de partido es antes del 11 de marzo del próximo año. Andrés Jonet, presidente de Amarillos, muchas gracias por esta entrevista, gracias por atendernos además a esta hora aquí en Vía Pública. Que le vaya muy bien. Gracias, Dado. Que te vaya bien. Chao. Gracias, buenas noches. 23 horas con 50 minutos, en vivo y en directo, como siempre, Vía Pública por Canal 24 Horas. Vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso.